Yo creo que se oye bien, ¿verdad? Bueno, muchas gracias a Salva por invitarme. La verdad es que estoy encantado de poder estar con vosotros. He pasado muchas veces por aquí para ir al norte de Marruecos, pero nunca he tenido la posibilidad de disfrutarlo, con lo cual muchas gracias a ti y a la universidad por invitarme. Y la idea de que por qué me apetece estar con vosotros es porque muchas de las cosas que os voy a contar normalmente no se ven en Internet. Ahora se puede ver casi todo, pero mucho de lo que os voy a contar no se puede ver en Internet. Y lo que quería era abriros una pequeña ventana a una nueva tecnología, a una nueva disciplina que os va a resultar fascinante, no por lo que voy a contar yo, sino por la disciplina, evidentemente. Ya veréis qué voy a hacer. El tema era cuando el marketing conoció la neurociencia, que pasó esto hace 8 o 10 años, en España llevamos ya 8 años, y la realidad es que no fue realmente así. Vale. La realidad fue una realidad muy diferente, que es más cercana a esto, ¿no? Esto realmente es lo que nos encontramos a la hora de decir buenos días en las agencias y a los anunciantes, y nos encontramos con una situación, aunque en realidad no éramos dos carneros, sino la relación es esta o incluso esta, ¿no? Porque éramos mucho más pequeñitos, éramos como un perrillo que nadie nos hacía caso, ni sabían qué era esto del neuromarketing, ni la neurociencia, ni les importaba nada, por eso decían que era una cosa pasajera, y después de 8 años hemos tenido la posibilidad por fin de demostrar que esto funciona. Y lo que sí yo quiero decir que yo creo que he notado un poquito de miedo en general. ¿Por qué? Porque cuando las agencias de publicidad viven más o menos cómodas, institutos de investigación, que algunos estaréis allí, viven cómodos, aparece la palabra de la neurociencia y dicen, ¿esto qué es? El Big Data son un montón de datos, con lo cual tú sabes sumar y eso es un poco más técnico, ¿no? Pero la neurociencia, nadie sabía que era neurociencia. Yo he estado 25 años en publicidad y en agencias y tampoco tenía ni idea, pero después de 10 años algo he podido aprender. Hoy en día la realidad, y por eso creo que os viene a vosotros muy bien, es que estamos ahí. Nos queremos, somos amiguitos y poco a poco nos vamos queriendo. Esto es importante, que sepáis una cosa. Yo creo que habéis acertado apuntándoos a este máster. ¿Por qué? Porque estáis vosotros en un momento absolutamente único. Nosotros que hemos vivido, y sobre todo la gente que está acabando, nunca ha tenido una experiencia en la que inicia su trabajo con el inicio de una nueva área de investigación que va a revolucionar la realidad de los consumidores. Hasta ahora sabemos lo que pasa porque nos lo cuentan, pero lo que nos cuentan no es realmente, y los que sabéis de investigación, no es realmente la realidad absoluta, porque todo el mundo lo adorna o lo pone. Ahora vamos a poder, y vais a ser vosotros quienes vais a desarrollar la herramienta. No está nada hecho, estamos rozando la superficie de lo que podemos llegar a descubrir, pero lo que hemos hecho es mucho ya, muchísimo. Pero vosotros sois los que vais a tener que desarrollar esta metodología, los que os dediquéis a la investigación de mercados y al marketing también, porque es una relación en la que todos os vais a necesitar. ¿Vale? Entonces, estáis en un momento absolutamente privilegiado. Muy poca gente en el mundo, y hablo en el mundo, conoce la técnica de la neurociencia asociada a la economía. Muy poca gente. Cuando acabéis el máster y si algunos os queréis interesar en esto, vais a poder entrar en departamentos de investigación o de grandes corporaciones en el mundo y vais a saber más que los que os van a contratar. Tened en cuenta que vais a ser mucho más importantes vosotros para ellos que ellos para vosotros. Vais a darle muchísima información que os van a venir muy bien. Bueno, me tengo que poner por este lado, si no, no. Ahora. ¿Qué es esto? Es muy sencillito. El neuromarketing es simplemente aplicar lo que se sabe de neurociencia y mezclarlo con áreas no médicas. Por ejemplo, que tiene que salir aquí, con la economía. Y por supuesto podemos cambiar la variable economía por marketing, o ya lo hacemos que en publicidad, en decoración, en arquitectura, en cualquier área en la que queramos saber algo de otro sin necesidad de preguntarle. Porque vamos a utilizar mecanismos como el gorrito este de nadar, como el electroencefalograma, que lo que hace es que tiene unos sensores muy sensibles que detectan la actividad eléctrica entre neuronas y el neurofisiólogo puede identificar que, por ejemplo, en este área hay una actividad con tal intensidad y eso lo traduce y dice, eso significa tal cosa. Con lo cual nos va a dar una información bestial sobre cualquier tema que se os pueda ocurrir. Hemos hecho estudios con otros másters y la gente al final es muy creativa y adapta su propia historia a cualquier área que interese. Ya verás cómo os va a parecer interesante. De la neurociencia habla
de la parte externa, del funcionamiento, etcétera. Lo que nos importa realmente a nosotros es esto. ¿Qué es lo que realmente pasa por la cabeza? ¿Qué os pasa a vosotros cuando compráis? ¿Qué os pasa cuando tomáis decisiones? Pero incluso decisiones personales. Y esto hemos aprendido mucho. Básicamente lo que vamos a poder aprender es esto. Y eso es lo que realmente sabemos, que estamos avanzando muchísimo. Y repito, vosotros vais a ser y sois pioneros de una nueva área, una nueva era, en la que vais a saber muchísimo más de la conducta de los consumidores. Y repito, vosotros vais a ser muy importantes para las empresas, los que hagáis este máster especialmente. Las neuronas en nuestro cerebro, que lo tengo aquí, es una... bueno, no es esto, es un plástico. Es más o menos así, pesa como 3 kilos y es una historia así como gelatinosa, asquerosilla, por eso el plástico es muy interesante. ¿Vale? Entonces aquí lo puedo abrir, luego os lo dejo que lo miréis y tiene... Lo más curioso es que esto todavía es muy difícil, porque mirad, tiene 100.000 millones de neuronas, de pequeñas neuronas que se activan de forma aleatoria, que todavía no se conoce muy bien, que son más o menos el número de estrellas que hay en nuestra galaxia, digo por así ponerlo en volumen. Los políticos, como trabajan mucho dinero y algunos se lo llevan, sabrán más o menos evaluar qué es esto de 100.000. Pero nosotros como estrellas, nosotros como no somos políticos ni manejamos tanta pasta, estrellas, ¿no? Entonces, luego el problema está en que estas neuronas lo que hacen es que tienen unos filamentos que se conectan con otras para charlar entre ellas, comunicarse a través de una pequeñita corriente eléctrica que es la que os digo que se ve con el electro. El otro problema añadido es que esto ya son 1.000 billones de conexiones, o sea, una bestialidad. Esto ni los políticos saben saber en volumen cuánto dinero es todo eso en millones, pero es una burrada. Con lo cual es dificilísimo poder saber qué pasa con el cerebro, pero ya se ha avanzado mucho, no os lo pongo tan duro, ya se sabe mucho de ello. Y os digo que más o menos el cerebro además se complica más porque todo está en una gran red. Como estamos nosotros, los seres humanos, la vida está relacionada en una gran red y el cerebro está relacionado, ahora mismo vuestro cerebro está funcionando como eso. Por dentro estáis así, aunque no os deis cuenta, estáis moviéndoos. ¿Por qué no os dais cuenta? Porque el cerebro no tiene partículas sensitivas, incluso si pudierais abrir el casco y tocar no sentiríais dolor. Entonces por eso no os dais cuenta que se mueve, pero realmente espero que esté moviéndose mucho ahora, porque eso significa que estáis aprovechando el momento y estáis creando nuevas conexiones sinápticas que son las que luego os harán poder facilitar la memoria. Para los que estéis trabajando en el marketing hay un montón de literatura, mucha literatura sobre esto del neuromarketing. Hay gente que cuando oigáis a alguien que dice neuro algo, le podéis hacer una perreta así. Ese no tiene ni idea. Neuropublicidad, ese es un vendedor de humo. Neurocosas, porque la gente ya hace neurocosas y entonces se pone delante de un escenario y vende un libro que se llama Neurocosas y Neurotal y Neurocual. Únicamente la neurociencia lo único que aporta un eslabón más a la investigación de mercados que ya conocéis. Investigación cuantitativa, de X sí, poner sin opinión, la cualitativa que es opinar, y luego está un embudito más que ya no hay que opinar. Vemos lo que pasa en el cerebro sin que el individuo tenga que decir nada. Y una cosa interesante para que sepáis, es muy importante que no sepa ni siquiera de lo que estamos investigando. Nosotros le liamos como si fuera un trilero ahí de esos con la bolita, para que no sepa lo que estamos buscando, para que no se condicione, para que no pueda condicionarse a lo que hacemos. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Para analizar un spot de televisión, de 20 segundos lo metemos dentro de un bloque de 20 o 25 spots y lo metemos dentro de un programa de televisión, con lo cual lo que vamos a presentar al individuo son 15 o 20 minutos, de los cuales 20 segundos nos interesan solo. Y ahí, ¿por qué? Porque cuando vaya el individuo viendo ese momento ya está completamente en estado basal su cerebro y va a recibir la información de forma neutra. Si solo le pusiéramos el spot, imaginaros, lo dejamos aquí, subimos a un edificio de oficinas lleno de gente con corbata, le sentamos una mesa, le ponemos un spot y piramos, pues sería un desastre porque estaría súper nervioso y no valdría para nada. Con lo cual, toda la metodología es muy interesante y en algún momento podríamos compartirla. Hay mucha gente que dice quali neuro porque no es quanti, pero bueno, da igual, ¿no? La realidad es que no hace nada, sino simplemente es un elemento para conocernos mejor la conducta, ¿no? Da un poquito de miedo, en algunos casos, saber lo que podemos pensar,
Porque hay una cosa que nos pueden preguntar y yo puedo decir lo que quiera, pero que sepan lo que yo pienso respecto, por ejemplo, de política, es un poco incómodo en algunos casos. Todavía no se nos ha dado en ningún momento que alguien haya protestado o haya dicho, oye, estos son temas muy íntimos y no quiero participar del tema, porque en ese caso le quitaríamos del estudio y no hay ningún problema. E incluso cuando hacemos estudios no le decimos que se va a poner un casquito ni nada, porque si no vendrían nerviosos, no saben nada. Hay un protocolo que le liamos, contamos, que se haga una foto, un selfie, que lo ponga en internet, y antes de que te cuenta tiene el gorrillo puesto y estamos ya le pagamos antes de que, venga, toma 30 eurillos y tal, y antes de que se dé cuenta ya está ahí mirando algo, ¿vale? Entonces no le da tiempo a ponerse nervioso. Y creo que pasa como en la casa de ese gran hermano que al final no te das cuenta de las cámaras, pues estos al final no se dan cuenta de los gorros ni de la que lo hacemos, ¿vale? O sea que esto es una técnica. Lo más importante de todo, lo más importante, esto. Me ha preguntado antes un periodista, ¿qué aporta el marketing? Está aportando eso. Los que hayáis podido tener contacto con el marketing, sabéis que es un mundo relativamente subjetivo, donde los grandes gurús pues, son los que toman decisiones, en las empresas los que ganan más, que son los jefes, son los que toman decisiones, y lo que pasa es que estamos añadiendo objetividad a un mundo que era muy subjetivo. Aunque la investigación de mercados que vosotros habéis conocido ayuda mucho, realmente nunca ha ayudado como puede ayudar esto. Solo os pongo un par de ejemplos de qué áreas hemos avanzado de forma radical a la hora de conocer a los consumidores. Y son unas pequeñitas pinceladas de las cosas que hemos podido avanzar. ¿Alguien ha comprado ahora mismo hace poco un portátil o algo con cierta relevancia? ¿Alguien se ha comprado un teléfono, un portátil? ¿Tú por qué lo has comprado? Porque me hacía falta para trabajar. ¿Pero y por qué esa marca y no la al lado? Porque me he informado de las características y creo que eran las más adecuadas para lo que yo necesito. Vale, ¿y ese tiene marca? Sí. ¿Cuál? Xiaomi. Vale, pues yo creo que todo lo que nos has contado, con todo mi respeto, no tiene nada que ver con la realidad. ¿Por qué? Se ha demostrado que en el cerebro de los individuos... Perdona, que te haya puesto como ejemplo, ahora te compenso un poco. En el cerebro de los individuos hay una serie de áreas, se llaman tres cerebros, pero son tres áreas. Hay una que es más pequeñita, que es la que compartimos con los reptiles. Quien tenga un reptil de mascota, pues no le va a hacer ni caso, porque no tiene variables emocionales, o sea que por mucho le da de comer y ya está. Pero alguien tiene un mascota reptil, porque es que no vale para nada, o sea, le da de comer. No te viene y te saluda y te dice, ay, qué bien que has venido a casa, ¿no? O sea, no tiene ninguna variable emocional, más que nada. Luego, por encima, los mamíferos necesitamos relacionarnos y, claro, necesitamos tener un poco de jerarquía emocional, con lo cual surgieron las áreas emocionales, que se llama la zona límbica, que a lo mejor habéis oído por allí. Y luego está la parte más rugosa, que es la parte que ha desarrollado los seres humanos, que es la parte del córtex, donde hay muchas áreas, sobre todo las áreas de lógica y cognitivas que están aquí, no en la calva, sino en la frente, en este caso. ¿Qué es lo que se ha demostrado? Que cualquier información pasa primero por la zona límbica y luego va directamente a la frente, a la parte cognitiva. ¿Qué ha pasado? Que la zona límbica ya ha estado trabajando antes incluso de que nosotros tomemos una decisión. ¿Qué es lo que se ha podido demostrar ahora mismo? Que nosotros primero sentimos, luego actuamos y luego justificamos nuestra decisión, sobre todo cuando la decisión no es lógica. Por ejemplo, a comprarse un coche. Porque alguien tiene interés de comprarse un coche aquí en próximo, ¿no? Porque seguramente estáis pensando en este, ¿no? Una Skoda Felicia, a prueba de bombas, familiar, con ABS, DS, maletero, y seguramente todos estáis pensando en este coche como vuestra referencia de coche porque habéis pensado de forma racional, actuado y podréis comprar esa maravilla de vehículo, que sobre todo es fiable porque lleva 60 años en el mercado, ¿no? Aunque posiblemente la realidad es que si pensáis en un coche, estéis más cerca de algo así, o siendo un poco más, con menos ilusiones, estáis más cerca de esto, ¿no? ¿Por qué? Esto no tiene sentido, comprarse un coche así. No tiene sentido comprarse yo voy a llevar a mi hija al cole y hay unas señoras que vienen con un todoterreno, pero bestial, que van así. Y lo único que hacen es sacar en la ventanilla y decirle a la vecina, mira, miserable, vaya coche que tengo, que yo soy una triunfadora y tú eres una pobre mujercilla que va con su coche. De forma inconsciente es así. Lo que está generando es un efecto emocional. El 99% de los coches así
no se usan. Seguramente tienen botones que no sabemos ni siquiera para qué valen. El ACS, PTRS, no sé qué. Y muchos de ellos van por el barro, lo meten en el barro un poco y luego se van a la carretera para que vean que han ido por caminos, ¿no? Y se vean las rayas esas del barro ahí y tal. Pero que nunca han ido ahí. Ni nos va a chocar el ave del lado para que salten todos los airbags ni nada. O sea, pero nos interesa, nos hace felices tener esto. Podréis decir, bueno, esto vale para un coche. Pero si yo voy a un supermercado y compro una promoción de 3×2, esto no hay ninguna variable emocional. ¿Alguien me puede decir si realmente no hay variables emocionales aquí? ¿Verdad? ¿Quién ha dicho sí, claro? ¿Verdad que hay variables emocionales? Porque, evidentemente, quien compra esto es una persona inteligente, una buena compradora, si es una madre o un padre que son buenos ahorradores, que han hecho una compra inteligente porque han comprado por el precio de 2, 3, con lo cual hay una variable emocional positiva a la hora de comprar, aunque sea algo tan absolutamente banal como esto. Con lo cual, lo que nos cuenta la neurociencia, nada más empezar, es que son las emociones las que rigen vuestra conducta, y no solo en el área económica, sino en el personal. Por ejemplo, esta noche, cuando salgáis, si vais a un sitio de copas, no podéis decir a una chica o a un chico, oye, mira, me llamo tal, mi DNI es este, tengo un coche que vale tantos millones y tal, y he aprendido aquí, y mira, mido uno tal, y hago esto. Y dices, tú eres idiota, chaval, deja de hacerme perder el tiempo. En cambio, si le dices una cosa bonita, que yo ya no me acuerdo cómo se hace eso, digo en el mundo del ligue y tal, pues esto será más efectivo, ¿no? Las variables emocionales valen para eso y para vuestro trabajo. ¿Cómo os puedo convencer? Pues viendo esto. ¿Alguien no recuerda esta situación? Posiblemente ante un shock emocional tan grande, recordemos dónde estábamos, con quién estábamos, qué es lo que hicimos, qué sentimos, qué vivimos, dónde estábamos, incluso sentados, o qué hacíamos, o qué dijimos. ¿Por qué? Básicamente no por el hecho, sino porque fue un shock emocional muy potente. La emoción en este caso fue fuerte y las neuronas que se conectaron de manera tan sólida que hoy siguen siendo recordadas. Si vosotros recordáis momentos de vuestra infancia, es muy probable que recordéis momentos que tienen que ver con emociones, de alguna manera, positivas o negativas o lo que sea. Por ejemplo, podéis recordar el primer beso, en algunos casos, algunos ya lo daréis en breve, pero en otros veis que luego lo vais a recordar. ¿Vale? ¿Tú, verdad, querido? Pero ya ves cómo mola luego. Eso lo vais a recordar y sobre todo vais a recordaréis en algún caso que tengáis una variable negativa que esa es más sólida que incluso las positivas. Es muy difícil que os acordéis del día que sumasteis un palito más un palito igual a un cisne. El 1 más 1, 2, eso no os acordáis, yo creo, nadie, a no ser que dijerais 3 y la clase se riera de vosotros y os digo, joder, qué putada, se han reído de mí y tal. Pero es básicamente eso, con lo cual las primeras conclusiones que podemos sacar de la neurociencia, que son tan sencillas y tan bestiales como esta, que las emociones son las que controlan la atención y vuestro trabajo va a ser conseguir la atención de los consumidores o saber en cosas de investigación cómo se consigue. ¿Y eso para qué? Para que se consolide en la memoria. Lo que estamos contando y el dinero que ponen nuestros clientes para que se lo contemos está generando memoria en nuestros... Luego ya el contenido ya es otro tema, ¿no? Cómo es lo que decimos, pero para llegar a la memoria tenemos que pasar por la puerta de la emoción. Y algunos clientes os podrán decir, ya, pero yo no quiero a largo plazo, yo quiero ahora. O sea, yo quiero que esto sea ya, que se convierta en acción. Y también podéis decirles que evidentemente también se genera acción. En la guerra de Vietnam estuvieron muchos años intentando pararla con argumentos y con, fíjate, el tema hippie que surgió, etcétera, y no valió para nada hasta que apareció la niña del Napalm y empezaron a cambiar las cosas. Igual que en España, cuando vimos a esta niña, a este chico en la playa, pues todas las fronteras empezaron a abrir, ¿no? Las emociones también son recurrentes de forma inmediata, actúan de forma inmediata también. Y en publicidad, vosotros quizás no os acordéis, pero estas imágenes de Benetton en su momento, y eran solo unas vallas, cambiaron la forma de pensar de mucha de la sociedad y todavía se generan y se recuerdan.
y fueron unas vallas de publicidad hace nada. Y os acordáis de quien quiera que eche una vista atrás a las vallas de Benetton, que son espectaculares. Una cosa muy ñoña y muy sosa, pero que es la realidad. Sabemos que la gente va a olvidar lo que les has dicho y lo que hiciste, pero no va a olvidar lo que les hacéis sentir. Y eso es vuestro trabajo. Aunque no lo parezca, vuestro trabajo en el área de marketing va a ser hacer sentir cosas a la gente vinculada con vuestros productos. No va a tratar de vender ni hacer nada que os digan por ahí. Se trata de conseguir variables emocionales entre vuestro producto y los consumidores para que sea parte de algo importante en su vida. Y si esa variable es positiva, mejor que mejor. Pero lo importante es esto. Vuestro trabajo es hacer sentir a los consumidores. ¿Por qué pasa esto ahora? Dirán, ¿es una moda? Bueno, antes no se podía hacer, antes se podía arreglar una pierna, pero no se podía arreglar una cabeza. ¿Por qué? Porque era, como os he dicho, lo de la masa gelatinosa lo digo porque como no había partes diferenciadas, no se sabía para qué valía cada trozo. Con lo cual, bueno, los doctores llevaban embudos en la cabeza, etcétera, que era lo más cercano a los médicos, y no hace tanto tiempo se abrían cabezas para sacar los males de dentro, se abrían y se trepanaban, se llama trepanación, que así durante muchos años se abrían cabezas. Si a alguien le dolía mucho la cabeza, mejor que no lo dijera al médico, porque a lo mejor le abría un trocillo y le metía ahí cosas para saber qué pasaba. La mayoría acababan peor de lo que estaban, pero incluso ahora mismo se están haciendo intercambios de cerebro. ¿Lo habéis pensado y alguna película habéis visto? Intentar cambiar. Lo importante en un individuo no es lo de fuera, es lo único que vale es lo que hay dentro. Con lo cual se han hecho intentos, lo que pasa es que no han funcionado bien. En este caso fue regular, pero siempre me he preguntado, ¿y por qué no lo repiten con un cerebro que esté bien? Hubiera funcionado fenomenal, ¿no? Pero en este caso se quedaron ahí. ¿Por qué ahora? Pues porque disponemos de equipos como este, que nos pueden, sin tocar nada y sin haber nada, nos permiten saber cómo funciona un cerebro desde dentro, pidiéndole cosas sin que el individuo tenga que hacer nada. Le metemos en la resonancia y nos enseña la actividad cerebral de una manera como mágica, como una película de 3D de Hollywood. Nos enseña cómo se activan las neuronas y es fascinante, con lo cual ya ahora podemos empezar a descubrir qué pasa con el cerebro. El neuromarketing, pues os voy a decir las herramientas que se usan, pero también las que no se usan, que son casi más importantes de las que se usan, porque en vuestro proceso de aquí en adelante podréis empezar a mirar cosas y os descubriréis que hay muchas herramientas que os van a decir que funcionan, pero yo, y hago un paréntesis, todo lo que digo es personal, o sea, son opiniones personales, de nuestra experiencia de 10 años, que diga, oye, que este tío ha dicho tal. Bueno, yo lo he dicho porque creo que es nuestra experiencia y por eso os lo transmito a vosotros desde un punto de vista con la honestidad que yo os puedo transmitir. Hay 3 herramientas que son fundamentales, que es el donus la resonancia magnética que ahora os cuento, el electro y también el eye tracker. El eye tracker es un seguimiento pupilar. Realmente de neurociencias que hablen de cerebro son esas 2 primeras, pero la tercera es la que nos permite en un espacio, por ejemplo en un folleto o en un spot de televisión, saber dónde está mirando el individuo, a la vez que podemos ponerle un eje y saber qué reacciones están pasando mientras está mirando las diferentes áreas de un spot o de un gráfico o de cualquier escenario que queráis. Importante, cuando trabajéis con neurociencia, si es posible trabajar con gente que tenga neurólogos. Un día hablé en una exposición que había unos chicos de Granada que se dedicaban a esto y dije, es un poco extraño saber que alguien que te va a asesorar sobre neuromarketing no sepa ni de neuro ni de marketing. Entonces es muy raro, ¿no? Yo no sabía que estaban ellos ahí en el escenario, pero es que ellos vendían la historia y no sabían nada de neuro ni de marketing, con lo cual a partir de ahí en las redes me pusieron a parir. Pero bueno, la verdad es que acabaron cerrando, como era normal. Importante, si vais a hablar de neurociencia, vosotros vais a saber. ¿Y cómo vais a saber? Meteros en YouTube y podéis a toquetear neuronas en espejo. Cómo funcionan las tal, o sea, poquito a poco, ¿veis? Y un pequeño vídeo de 3 minutos y ese vídeo os abrirá una puerta a otro pequeño vídeo y así vais a saber conociendo. Si os ponéis un libro así de gordo delante de la mesa y empezáis por el bienvenido Mr. Marshall, vais a cerrarlo y no vais a volver a verlo, con lo cual poco a poco en internet vais a poder verlo. Quien haya hecho psicología, enhorabuena, porque saben más que los de marketing sobre cómo funciona el comportamiento de los consumidores, cómo son las personas por dentro, con lo cual nos ayudamos de todo esto e incluso, aunque os parezca sorprendente,
Cuando no hay un aparato que nos pueda ayudar, si podemos, lo inventamos y lo hacemos. Por eso trabajamos con ingenieros. Y, por ejemplo, hemos desarrollado hace 2 años la primera cámara olfativa del mundo, que dijimos, ¿por qué no? Con EEG. Ahora podemos saber con una cámara olfativa que está conectada al EEG, que permite lanzar estímulos olfativos y que por un sistema de balsa de agua y de aire pueda limpiar el espacio en apenas 2,3 segundos, con lo cual podemos renovar el ambiente y volver a lanzar otro estímulo olfativo a los individuos, con lo cual esa cámara no existía y la desarrollamos y la hicimos, con lo cual tenéis que tener ese planteamiento de trabajo. Lo que no hay lo tengo que intentar buscar y lo que no existe voy a intentar hacerlo. No penséis que no está hecho no se puede hacer, todo lo contrario, lo que no está hecho se puede hacer y lo que está hecho ahora mismo se puede mejorar, o sea que todo podéis hacerlo y está en vuestras manos, insisto en eso. ¿Qué máquinas no valen para nada? Bueno, no valen. O sea, hay una cosa que se llama el PET, que hay 2 en España, es como un EEG súper complicado, que vale como 20 veces más que un EEG, es muy sofisticado, está muy bien, pero bueno, si queréis pagar como un Ferrari para lo que vale un Golf, pues ahí está, pues está en vuestras manos. Reconocimiento facial, esto lo habéis oído, ¿verdad? Pues para temas de seguridad, fronteras y tal, esto está fenomenal, pero para el resto no vale para nada. Y lo digo yo, no lo dicen recién. No vale para nada el reconocimiento facial cuando queremos ver emociones. Sistemas biométricos son esos botoncitos que se ponen en los dedos, etcétera, que miden el ritmo cardíaco, la respiración, bla, bla. Pero bueno, si yo ahora mismo digo una cosa muy positiva que influye, por ejemplo, cuando has dicho lo del portátil, tu ritmo cardíaco ha cambiado. Seguramente se habrá acelerado, etcétera. Y luego, posiblemente, si yo te hubiera dicho algo muy, muy positivo, yo hubiera tenido estos sensores, no hubiera cambiado tu ritmo cardíaco de 110 a 40, ni tu respiración, o sea, eso no puede cambiar tan rápido. Para nosotros, donde estamos midiendo elementos muy próximos, no vale. De momento, no vale. Aunque a veces incluso cuando una activación biométrica es positiva o negativa, no lo sabemos. Se activa el ritmo cardíaco, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Porque nos ha gustado? ¿No nos ha gustado? O sea que hay 1000 incógnitas. Por eso me ha gustado deciros, mira, esto hoy, no sé mañana, hoy no vale. Mañana sí vale. Perdón, no vale, pero podéis usarlo en la universidad, es otra cosa. Esto nos permite, a ver, lo explico por qué, nos permite tener unos gráficos muy chulos que no necesitamos neurólogos, que es muy fácil ponerte una historia y lanzar un mensaje, aunque sea uno, que podemos ver y os va a ayudar y os va a estimular mucho a empezar a meteros en la fiesta. Es como un paso previo que es sencillo de usar, incluso el reconocimiento facial, y os va a poder ayudar, y es muy fácil, muy barato, y os va a poder ayudar a avanzar. Con lo cual, en la universidad sí es muy interesante, y dentro de poco, ya digo, mañana mismo, posiblemente funcione. Mira, tengo aquí, no me acordaba. He comprado esto el otro día, que a través de internet, que es un electroencefalograma, que solo va para un tema de relax y no sé qué historias, pero yo estoy hablando con ellos a ver si lo podrían cambiar y conseguir el raw data, o sea, el base para poder trabajar con él, y para algunas cosas muy sencillas nos vendría muy bien. Con lo cual todo está cambiando súper rápido, y esto que hoy no vale, a lo mejor estamos en un proyecto grande para que haya en los hogares, en gente, una serie de gente, equipos de estos que podamos hacer estudios de hoy para mañana en miles de personas en la población, que es uno de los hándicaps de la neurociencia. Con estos temas, el eye tracker que se puede hacer desde la cámara, con reconocimiento facial cuando funcione, podremos tener una información realmente valiosa sobre cualquier cosa. Incluso sobre series de televisión que salen igual, podemos saber si gustan, si no gustan, qué personajes son cuando se activa la gente, qué personajes son los que más gustan, los que menos gustan. ¿Has visto una película serie de televisión de un colegio así de pijos y tal, no? ¿Que la ha visto todo el mundo? Pues seguramente lo veréis y podremos descubrir qué personajes son los que generan a lo mejor mayor rechazo, pero eso es atractivo, porque la chica esta que hace de mala es muy atractiva en cuanto para la serie, con lo cual podremos saber con cositas como esta una información absolutamente valiosa y objetiva de lo que va a pasar mañana, ¿vale? Si queréis lo paso por ahí y os lo podéis, tiene un extensor y se puede poner aquí detrás de las orejillas, ¿vale? Y va en la frente. ¿Vale? Y detecta toda la actividad de aquí. Si queréis lo pasáis y quien lo rompa, pues ya le paso yo la cuenta y ya me lo decís. Solo por encima, perdón, no, o sea, esto es como el rabo de una lagartija. En cuanto lo rompamos, la lagartija sigue funcionando. O sea que cuando paremos
nos lo decís porque yo me enrollo y yo le tiro. O sea, que es largo y cuando queremos cortar, pues lo acabamos y sigue valiendo lo anterior, ¿vale? ¿Qué es lo que, mira, esa es la resonancia que podemos disfrutar nosotros de ella, porque uno de nuestros socios es una clínica privada y funciona, tenemos disponibilidad de ella. Es espectacular lo que puede hacer y se pueden ver cosas como vemos ahora en un vídeo más adelante, algo así por dentro, que es como... Podemos ver todo esto de un individuo mientras desarrolla una actividad sin que le pase nada, sin tocarle por dentro, sin hacer nada, absolutamente nada. Es espectacular lo que puede ahora mismo hacer la tecnología, que nos puede ayudar a saber lo que pasa por el cerebro. La diferencia de esto es que el electro puede ver todo el interior del cerebro. Es el único equipo que puede ver todo, o sea, todo, hasta las partes más interiores del cerebro. También os paso este de plástico. Pues si queréis pasarlo por ahí. Bueno, no lo pongo. Sois más hábiles. Y es la única máquina. Estas manchitas de colores, por ejemplo, este es un estudio que hicimos de aseguradoras de automóvil. Pudimos ver qué áreas se activaban y comprobar si aquellas aseguradoras que decían que soy tu amiguito y somos socios y tengo un erizo que es tal y cual, estaban generando actividad emocional positiva en los consumidores. Y pudimos comprobar que realmente lo habían conseguido, siendo una entidad financiera sin ningún tipo de sex appeal, pues habían conseguido actividades positivas, que era sorprendente, y todos esos millones estaban siendo recompensados a través de los consumidores. Una cosa muy interesante que hemos descubierto es el sistema de recompensa. ¿Qué es esto? Que hay un sistema que se ha utilizado históricamente con adicciones. Por ejemplo, si alguien tenía una adicción a un producto, se le mostraba el producto y se activaba ese área de recompensa, que significaba que el individuo quería o necesitaba acceder a la muestra que le poníamos. Esto lo podemos, como todo, trasladar a productos, y de hecho lo hemos hecho en productos de, a ver si rebota, sí, de cerveza, y hemos visto cómo los mensajes de las, por ejemplo, me imagino, Coronita, vente al Caribe a disfrutar del frescor salvaje de la cerveza, o piensa en verde de Heineken, cuál de ellos generaba activación del área de recompensa, sobre todo con el núcleo accumbens, que es un área muy determinada. Eso lo podemos hacer ahora mismo. Podemos saber, incluso, imaginaos, en áreas políticas, qué propuesta es más atractiva para los votantes. O en vuestro mundo, si estáis en el marketing mañana, saber qué posicionamiento es el mejor del producto que sois responsables al consumidor. Eso es magnífico, poder saber de varias posibilidades de propuestas, cuál de ellas es más estimulante para los consumidores. Es increíble que podamos hacerlo ahora con la objetividad que nos da un equipo, que nosotros no comentamos nada, se ha activado o no el accumbens, y eso es radicalmente objetivo, con lo cual ahora estamos en un mundo que ya os digo que esto es solo el principio y vosotros tenéis que desarrollarlo, porque podemos hacer también estudios con bebidas, podemos, como el hombre está tumbado en la red, eso es un poco incómodo beber, pero una pajilla así. Yo, por ejemplo, hice muchas pruebas con chocolate líquido y ya lo odio. O sea, me da un asco ya el chocolate líquido, no paraba de tomar chocolate líquido, chocolate líquido, chocolate líquido. Al final ya no puedo con el chocolate líquido. Pero se pueden hacer pruebas y se pueden hacer pruebas de olor, que es fundamental. Para toda la alimentación, el olfato trabaja antes que el gusto, con lo cual condiciona, aunque no parezca razonable, condiciona el 80% de las decisiones gustativas vienen antes condicionadas por el olfato. Con lo cual lo importante que es el olor de las cosas a la hora de consumirlas. Lo que no se puede es masticar dentro de la resonancia, porque se movería la cabeza y entonces se quedaría como una foto borrosa. Entonces no se vería, no se puede mover la mandíbula, se puede tragar porque estás sentado. Y yo digo, para que esto no sea muy incómodo, hay muchas veces que primero se mete la gente en la resonancia un día y al día siguiente se vuelve a meter para que todo el contexto del ruido y tal, que es un poco raro, no influya al día siguiente. Y le contaba a Salva hoy que estuvimos un año para hacer las imágenes, porque al principio le poníamos una bata de esas blancas, claro, en la clínica se le veía medio el culillo hacia el aire, ¿no? Y que van los tíos así como tapándose a la resonancia y dices, cabrones, que me han llamado. Y claro, era horrible, no salía nada. Luego se le dijo que no íbamos a preguntar nada, pero que a lo mejor le hacíamos unas preguntas luego y joder, se activaba un área que se llama el hipocampo, que tiene que ver con la memoria. Con lo cual lo que estaban haciendo los individuos era reconocer y acordarse de las cosas, con lo cual tampoco funcionó la actividad que queríamos y estuvimos un año entero y mucha pasta invertida para conseguir una sola imagen que ya nos ayudó a seguir trabajando.
El electro es quizás la máquina más importante. La diferencia con la resonancia es que la resonancia se ve por dentro todo y la cosita como el electro que os he pasado solo reconoce la actividad eléctrica de la parte de fuera. Pero es también muy importante, como está todo en red, podemos obtener mucha información. Por ejemplo, en la actividad frontal, si se activa un área respecto a otra, eso significa que algo nos genera atractivo o rechazo. Es tan importante como eso, y es así de evidente. Si vemos algo que nos genere rechazo, se activa el área izquierda, y algo que nos genere mucho atractivo, se activa el área derecha. Con lo cual, simplemente con esa maquinita de ahí, podremos tener mucha información de las cosas que queremos conocer de un individuo. Vamos para allá. En vez de ser fotos, en este caso son ondas. El EEG nos dan ondas cerebrales. Y lo mejor de todo esto, lo que solemos hacer es combinar, por un lado, el EEG, y que ahora estamos usando uno igual, pero inalámbrico, con lo que permite no hay cables ni nada, es como un gorrillo, que además estamos viendo que podemos usarlo para usarlo en exterior con una peluca o con un gorro de béisbol de estos, y se puede disimular dentro para que alguien lo pueda llevar por un supermercado, por ejemplo, un centro comercial sin que se sienta incómodo. Antes eran cosas así de complicadas y ahora pues se han reducido a estas. Ya os digo, todavía estos no funcionan muy bien, pero cada día funcionan mejor. Estos digo que son los secos, que lo son como aparatitos como este que os he contado, ¿vale? Para algunas cosas va funcionando cada día mejor, pero de momento, hasta que no lo veáis en un hospital cuando alguien vaya a hacer un estudio de sueño, de momento tenerlo como un juguetillo. Y algo importante que alguno a lo mejor está pensando. ¡Ah! No hay nada de susto ni nada de nada, o sea, esto simplemente mira lo que pasa dentro. Está mirando qué pasa, mira la actividad, mira la activación eléctrica, pero no emite nada. Con lo cual podemos utilizar, ahí en la resonancia entran mujeres embarazadas, puede entrar cualquier cosa. Yo he entrado muchas veces y me mantengo en un estado emocional neutro, o sea, todavía no me ha afectado mucho, con lo cual puedo decir que estoy todavía relativamente sensato, ¿no? ¿Qué cosas podemos atender con el EEG y con el Eye Tracker? Algo espectacular, que antes no se podía. Antes no se podía saber, hasta antes digo ayer, si un spot de televisión en el que te has gastado, por ejemplo, 1 millón de euros, y no estoy diciendo nada raro, 1 millón en la producción y te estás gastando 4 o 5 millones en los medios, si estaba generando suficiente atención, si estaba agradando, si estaba implicando a los consumidores. Eso no lo sabías, hasta después. Con lo cual, fijaros si es importante porque lo podemos saber antes. Podemos saber el nivel de atención, el nivel de agrado y el engagement es la implicación. Se habla de implicación, engagement, compromiso, etcétera, pero es la implicación, la actividad que te estimula. Si te estimula, se activa mucho, si no, se activa poco. Y, por ejemplo, en spots que hemos hecho, el índice de atención que vemos ahí abajo, yo creo que esto rojo funciona, ¿no? Sí. Por ejemplo, activación de atención positiva y muy baja activación. Lo que no saben estos anunciantes es que están tirando todo su dinero a la basura. No están generando ninguna atención, están metiendo dinero y está formando parte de un paisaje que no genera nada, con lo cual cada euro que meten ahí es un euro que va directamente, que podían utilizarlo para irse de compras o beber. Bueno, tampoco es muy recomendable, pero podían usarlo para lo que quisieran. Y están tirando ese dinero a la basura sin que ellos lo supieran. Y una cosa interesante, la atención. La atención es muy interesante siempre y cuando vaya acompañada de un conocimiento de si la atención es consecuente de una actividad de agrado o de rechazo. Porque mirad aquí, el osito que estaba en niveles de atención altos es un spot que es un oso muy grande que abraza al papá. Y dice, también es un poco machista el tema, el bebé, el pequeño dice, a mí quién me cuida mi hermano mayor, y a mí mi mamá, y a mamá mi papá, es un poco así, ¿no? Un poco. Y entonces el oso ese, con unas garras que parecen guantes de béisbol, abrazaba al papá, y eso estaba generando un miedo, un rechazo, que los anunciantes no lo sabían. De hecho, cuando vieron esto se enfadaron con nosotros, y luego nos contrataron, que fueron inteligentes. Y entonces ahora ya el oso está tumbado en el hielo, con los pequeños ositos al lado, la mamá y tal, que eso sí es lo que ellos buscaban. La gran protectora de la aseguradora, ¿no? Entonces ellos pasaron de aquí a otro escenario mucho más cercano a lo que ellos querían. Porque en este caso están generando atención, pero negativa, o sea que están haciendo un perfecto trabajo con su dinero, no solo lo están tirando, sino no lo tiran y además está generando negativo, o sea que perfecto. A ver, esto lo podemos ver, esto normalmente va despacito.
son niveles de atención al grado y va simultaneado con la actividad del eye tracker, que es esto que ahora os enseño un ejemplo. Con lo cual vamos a poder ir viendo segundo a segundo. El electroencefalograma podemos dividirlo en milisegundos. Podemos ir viendo segundo a segundo qué es lo que ha pasado en cada una de los fotogramas, sabiendo con claridad qué es lo que miraban y por qué ha subido el niveles de atención, por ejemplo. Con lo cual podemos hacer un análisis milimétrico de los planos, de los impulsos, de la música, porque luego lo subdividimos con música, estímulos. Es espectacular. ¿Cómo podemos trabajar? Aquí había una información muy interesante que no tenía nada que ver con el producto, que era una chica muy simpática que se confundía. Aquí empezaban a hablar del producto y se iba esto... Y luego volvía a salir la chica y volvía a funcionar. O sea que el cliente tenía un pequeño problema respecto a su producto y cómo combinaban la chica y el producto, porque evidentemente había un problemilla ahí. Vamos a pasar adelante. Y eso es lo que os digo, podemos con el EEG, con la máquina esa que os he dicho, poder hacer, que es una máquina así, es así de cutrillo, ¿eh? Lo hemos fabricado nosotros con equipos, con maderas, con no sé qué, con cables. Hay unas plaquitas base que se puede trabajar con ellas y programar, y había programadores, etcétera, para hacer esta cajita que nos permitía poder tener estímulos olfativos. Y otra cosa que puede ser interesante para vosotros, cuando hagáis algo de eso, no quedaros solo ahí. ¿A qué me refiero? Nosotros durante el estudio de repente dijimos, oye, ¿y si mezclamos a los estímulos olfativos la música? ¿Qué pasaría? ¿Cómo funciona esto de la música en el cerebro de los individuos? Lo que hicimos, como eran aromas, esos 3 aromas eran parecidos en cuanto a olor a, no sé, a spa, a naturaleza y a no sé qué cosas más, pusimos una música que un musicoterapeuta nos recomendó que era muy cercana al relax. La mezclamos al final del estudio con los tres olores y pasó algo realmente curioso. En 2 de ellos aumentaba el placer del eje, aumentaba, no sé si era un 15 o un 20% en números porcentuales, y en uno aumentaba el 80%. Y dijimos, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo es esto? Y es que nuestro cerebro tiene suficientemente la habilidad para sincronizar, y cuando el aroma y la música tienen sentido juntos, es cuando el cerebro reconoce que existe coherencia y activa el agrado. Por ejemplo, la música salía en pajaritos, etcétera, etcétera, y el olor que salió muy bien era de hierbas, de monte, de naturaleza, con lo cual esa actividad se amplificó. Cuando era spa, no funcionaba, mejoraba un poquito. Y curiosamente una de ellas funcionaba regular porque es que era la que utilizaban en los aseos. Y entonces cada vez que lo oían, le generaba un poco de rechazo a todo el mundo, porque lo vinculaban con otras áreas no bucólicas. También ya hemos hecho estudios de cerveza, curiosamente, que están muy bien. Ya podemos hacer estudios de cerveza y saber qué pasa en el cerebro, con líquidos, con alimentos. Ya os digo, todavía lo de masticar está complicado. O sea, un solomillo, pero para saber si un solomillo está rico no hace falta poner ningún eje, ¿no? O sea, está rico, ¿no? Al que le guste, claro. Vale, y otra cosa muy interesante, una de las últimas que os quiero contar. Esto es un estudio que hemos desarrollado y, por cierto, os voy a decir, algunas de estas cosas no se están haciendo en ningún sitio del mundo. No es que los americanos vayan corriendo, nosotros vayamos detrás con una cuerdecilla detrás. Esto posiblemente no esté en ningún sitio del mundo desarrollándose, y es la asociación de valores, porque hay una parte técnica que es bastante complicada de llegar a ella. ¿Qué significa? Mirad que es súper interesante. Si vuestro cerebro ve esto, dibujo un árbol y la palabra árbol, si fuera un músculo, tendría que esforzarse, ¿no? El ángulo ese que vemos del EEG, veríamos que no necesita esforzarse mucho, no ha tenido que hacer mucho, ¿no? para hacerlo. Y esto, os hablo de esforzarse en menos de 300 milisegundos, o sea, es menos de 1/3 de un segundo. Lo que pasa es que en el ángulo, ¿no veis? Imaginaos que es una curva, ahí lo que pasa es que la diferencia entre A y B, cuando ha visto eso, es pequeñita. Es muy pequeña la distancia que hay de ahí, hay coherencia. Como por ejemplo el cerebro no ha tenido que esforzarse, no tiene nada que pensar. En otro caso, por ejemplo, que vemos un pececillo amarillo y la palabra edificio, antes de que seamos conscientes, vuestro cerebro está intentando buscar la relación entre estos elementos, con lo cual se produce un esfuerzo, como si fuera muscular, cerebral, que nos diferencia entre el punto A y el B claramente una diferente activación de coherencia o, en este caso, incoherencia. Por lo tanto, podemos lanzar paralelos
y sin que el individuo, y repito que esto es muy importante, no diga ni una sola palabra, saber si un producto está vinculado, por ejemplo, el refresco X está vinculado a la variable frescor, o salud, o alegría, o lo que fuera, ¿no? Por ejemplo, si hacemos esto, tecnología, posiblemente el cerebro, pues evidentemente parece muy normal que la actividad sea muy leve. Si vemos esto, por ejemplo, en este caso, aunque a alguna de vosotros seguro que le mola, pero porque este chico tiene su mercado, o sea, hemos visto que tiene su mercado y que es un tío con éxito, ¿no? No, es un tío exitoso, hombre, tiene unas tías del copón, pues lo más normal es que la mayoría pues les parezca que hay un sobresalto, ¿no? O sea, que no hay una vinculación, ¿no? A partir de aquí, ¿qué podemos hacer? Coger nuestro producto y aquellos valores que condicionan la compra. Por ejemplo, si yo, a través de un estudio cualitativo previo, y eso es por eso que están vinculados, a través de un estudio cualitativo previo sé que los consumidores desean cuando ven una marca por ejemplo, como Findus. Entonces, el cualitativo nos da esa información y nosotros mezclamos la información del cualitativo de cada marca con cada valor y con su competencia. Con lo cual yo voy cambiando esto y voy presentándole en fracciones que pueden ser de no más de un segundo cada imagen, va haciendo así, y va cambiando porque no da tiempo a pensar, y al menos 4 veces cada una, y rotando, y hay un sistema para que no te canses mucho de atención, pero vamos metiendo esta información, y nos van saliendo las curvas que tienen que ver con cada imagen. Con lo cual, por ejemplo, en un estudio que hicimos, el primero que se hizo en España, de líderes políticos, nos dijeron que estas eran las variables que condicionaban el voto. E hicimos un estudio con los nuevos... Pedro Sánchez acababa de empezar, Rosa Díez acababa de ir porque se había peleado con Ciudadanos. El pobre de Izquierda Unida, el Álvaro Garzón, es un desastre el pobre aquí y se demostró que no vale para nada. No genera ningún tipo de emoción, ni positiva ni negativa. Es como si fuera un trozo de madera, o sea, no hace nada, o sea, no vale nada. No genera ningún estímulo. ¿Qué ha pasado? Pues que se lo ha comido Pablo Iglesias y se lo ha tragado. Y ha desaparecido, se ha convertido en no sé, ya no sabemos dónde está, a lo mejor ya no está en España. ¿Qué le pasaba a nuestro amigo? Y mirar aquí en las áreas, por ejemplo, cercanías sorprendentes. La gente que lo mostramos y que eran próximos a la tendencia de Pablo Iglesias, decía, esto es mentira, esto no puede ser. Se enfadaron un poco. Nosotros, yo no sé, yo qué quieres que le diga, los datos son estos, yo no tenía nada que ver. Nosotros no teníamos. ¿Qué pasaba? Que este tío estaba siempre enfadado. Al principio estaba enfadado y protestando. Entonces, claro, la asociación con la cercanía no era tal. Luego él incluso comentó que ya le habían dicho sus asesores que se enfadaba mucho y estaba generando como distancia. Y era verdad, y mira dónde está. Y, por ejemplo, en tema de honestidad, estábamos viendo pues cómo algunos que eran nuevos empezaban a funcionar, como en el PSOE, por ejemplo, los votantes y las personas somos muy generosos. Por ejemplo, en el PSOE había un lío tremendo, aparece un nuevo líder, se hace una raya en el suelo, el nuevo líder la pasa y ya se ha olvidado lo de atrás. Y ahora es otra cosa, con lo cual nosotros queremos jugar al juego de la publicidad, al juego del marketing, queremos participar y en esto queremos evitar problemas. Y por supuesto, cuando aparece alguien, los evitamos. ¡Uy, me eché para atrás, amigo! Vamos a ver si consigo echar un poco para atrás con el botoncillo. Sí. Entonces, en este caso, como veis, en la honestidad, pues aparecía esto y como también Iglesias, este hombre, Pablo Iglesias, había dicho una cosa para las europeas, otra cosa para las generales y estaba diciendo cosas así raras, parece que había un poco de desorden y sorprendió mucho porque era, en ese momento, según el CIS, que es el Centro Independiente Sociológico, no sé qué, era el próximo presidente del gobierno, con lo cual nos sorprendió mucho el tema. Lo que vamos a poder ver, imaginaos que esto es un producto, vais a negociar, vais a tener vosotros en la mano, vais a tener que vender, que convencer a los clientes, que trabajar con él, vais a poder tener de cada producto que vosotros tengáis, de cada producto, en este caso Rosa 10, las variables que condicionan que se venda o no se venda, y vamos a tener un ranking incluso respecto a su competencia. En este caso Rosa 10, que dejó la política porque se enfadó con el otro, pues fijaros el crédito que todavía tenía en cuanto a una mujer capaz, una mujer del pueblo vasco fuerte que se había metido con ETA y que había salido del PSOE y que era la única mujer y tal, o sea que tenía mucha credibilidad en cuanto a su capacidad y tenía unas variables buenísimas en todas sus franjas. Si fuera vuestro producto, podríais saber que podéis hacer campañas
a través del soporte capaz. Y entonces la gente lo va a asimilar y lo va a creer. Si es a través de honesta, pues va a costar un poco más que los consumidores entiendan el mensaje que estáis dando. Con lo cual esto es fundamental. Y vosotros como asesores de marketing vais a saber decir, oye, tenemos que trabajar en estas áreas para subirlas y tenemos que mantener esto. Hasta hoy jamás se podía hacer esto. Yo imagino que incluso los profes tampoco habéis conocido algo así parecido, porque es como una magia. O sea, poder tener un producto y saber cómo está en el inconsciente de los consumidores respecto a la competencia y cómo trabajar es fabuloso. Es como mágico. Como la música esa que ha parecido. Es la tuya, del beso, ¿no? Vale, entonces podemos hacerlo con las variables que condicionan la compra, en cada uno la suya. Y en cada uno de los productos pues podemos ver las variables y saber cómo funcionan respecto a la competencia, ¿no? Y lo último, que yo creo que es el último tal, se puede ya buscar variables emocionales con nombres y apellidos, qué tipo de emociones. Pero no hay en el cerebro, no hay ningún área que tenga, si se activa un área es que es amor y otra área es pasión y la otra es interés. No existe como tal. Lo que se hace es que a través de la valencia, que es positivo o negativo, y a través del arousal o intensidad es muy activo o muy poco activo, pues si hay una cosa que activa mucho el cerebro y es muy positivo, pues podemos ponerlo en un círculo de Russell, el círculo circunflejo de Russell, que si está, a ver, un ejemplo, pues aquí en una variable positiva y muy activa, pues está cerca de la inspiración, y si está aquí arriba, pues con mucha actividad y neutra, pues está cerca de la curiosidad, etcétera, que podemos ir colocando los productos en función de la actividad que generan y la valencia, si es positivo o negativo, con lo cual es muy interesante poder colocar estudios. Aquí hemos hecho estudios en los que era muy interesante porque aquí aparecía la cerveza, estaba por ahí, y aquí aparecía el agua. Pusimos agua y claro, el agua nos dimos cuenta y funcionaba muy bien porque estaba en áreas de aburrimiento y de poca inspiración, y era interesante. ¿Por qué? ¿Por qué es interesante eso? Porque nos valida esto. Porque si vemos que el agua, si realmente está aquí y funciona, es porque esto que estamos aquí, que no tenemos mucha seguridad, también funciona. Con lo cual necesitamos también elementos para comparar. Siempre, cuando hagáis algo de investigación que tiene que ver con neurociencia, comparar. Porque yo soy alto, como lo veis, siempre y cuando no se me compare con alguien más alto o con alguien más bajito. Entonces yo seré alto en función de quién está a mi lado. Vosotros tenéis que comparar, siempre comparar cuando hagáis estudios de neurociencia, comparar. ¿Vale? Y bueno, aquí el eye tracker y eso yo creo que ya llevo mucho tiempo, es que yo no quiero aburriros, ni... ¿Puedo seguir un poco? Vale. Este es el eye tracker, que es una... es curioso porque antes no necesitas nada. Nosotros les engañamos a la gente que viene a hacer un estudio, les ponemos delante de un monitor como este, con una barrita así, y para engañarles, para que no se asusten, les ponemos una cinta o cualquier tontería, les decimos que estamos mirando sus niveles de, yo qué sé, de ritmo cardíaco o cualquier cosa, porque si saben que estamos siguiendo su mirada, ya cambia su actitud. Por ejemplo, en algunas universidades ponemos chicos desnudos y chicas desnudas a estudiantes, y los que no saben de qué va, primero miran, pero los que saben luego que estamos mirando, hacen ¡shit! Y se ponen a mirar a la esquina de arriba y tal, para que no descubramos qué es lo que miran, ¿no? Que, por cierto, os podría sorprender de lo que se interesan las mujeres respecto a las mujeres y hombres, y lo que se interesan a los hombres respecto a los hombres, que es muy curioso y posiblemente no lo digáis aquí, pero es bastante curioso, que no tiene que ver con lo que vosotros pensáis, es diferente. Por ejemplo, la parte genital a las mujeres les importa un pimiento de los tíos. El culo sí, porque es una parte de salud, fortaleza, pero... El otro le da igual, no puedo apretar mucho el pantalón porque no nos importa nada. Y luego ya que por cierto hay un libro que sale esta Navidad que tiene todo eso, que todo lo que cuento aquí con mucha información, que por cierto va a salir esta Navidad y va a ser bestial, porque lo he escrito yo. Se llama, y he aplicado la técnica, se llama Sobre pezones, marketing y neuronas. ¿Verdad que no lo vais a olvidar? Sobre pezones, marketing y neuronas. No va a poner cómo la revolución cerebral, cómo el cerebro condiciona tu... Eso se olvida enseguida y no os acordáis, dentro de un rato ni os acordáis de mí ni del libro. En cambio, con este título, que sí, que lo que hago aquí en la universidad, que es curioso, es que lo primero que hago es cuestionar a las universidades,
y cuestionar muchas de las aseveraciones que hacen de neurociencia sin base científica. Con lo cual mucha gente, muchos estudiantes se apoyan en la base orientativa que dan sobre neurociencia y avanzan sobre una base que es de barro. Con lo cual toda la investigación que llevamos estos últimos 10 años se carga muchos de los protocolos y de las teorías que hoy se manejan sobre neurociencia. Como por ejemplo, que hemos hablado antes, yo os puedo avanzar que durante el sueño no se consolida la memoria. Y sé que aquí hay gente que trabaja con la memoria. No se consolida la memoria durante el sueño, es una memez. Con perdón. Yo os digo, mira, antes era el eye tracker de gafas, era así, todo así de complicado, fíjate que... Y ahora es así. Así está de rápido avanzando todo. Y mañana va a ser incluso sin el receptor. Es bestial. Por eso, es lo que hace es que te mira las pupilas y a la vez mira lo que estás viendo. Aquí hay un ejemplo. Mirad lo que consigue hacer este equipito tan sencillo. Este es otro modelo, pero... ¿Lo ves? Está viendo lo que ve y exactamente en qué punto está viendo. ¿Lo veis? Es espectacular. Luego podemos ver esto y podemos verlo en forma de elementos, de qué ha interesado más, qué ha interesado menos. Imaginaos que vosotros hacéis todo el esfuerzo que queráis y luego al final vuestro producto está aquí. Con lo cual, joder, qué faena. O sea, no es que, ¿qué es lo que no ha funcionado? Pues, coño, porque está aquí y ahí no se ve. Entonces, vuestro trabajo ahora ya sabemos qué es colocarlo donde se ve. ¿Que tienes que pagar al centro comercial para que lo coloquen ahí, para comprar la cabecera de góndola? Pues se paga, pero lo que no puede estar tu producto es aquí, porque entonces no vale para nada todo el esfuerzo hecho. Si no consigues que te vean, pues olvídate. Es como si no te ven, pues no pasa nada. No te pueden ni gustar ni disgustar. Y el eye tracker que he visto, que es esa parte de aquí abajo, que apenas se ve, y se disimula cuando hacemos estudios, pues ve cosas como estas. Esos manchas son los puntos en los que la gente mira. Con lo cual, cuando están concentrados, están mirando algo y estamos viendo exactamente el interés que tiene el individuo. Si esto lo ponemos con un gorro de eje, sabemos qué es lo que está pasando en cada momento, cómo participa la marca, cómo participan los elementos, cómo participan los estímulos, qué es lo que está pasando. Lo podemos ver así o de una manera un poquito más cruel, que es esto, porque si tú estás en la parte que no se ve, tienes un problema, porque nadie te está fijándose en ti, porque no eres suficientemente atencional. O sea, que tu marca anda por ahí, olvídate, porque si está por aquí tu marca en sitios que no se ven, tienes un problemilla. Y ahora lo podemos saber, ¿vale? En gráfica es muy fácil hacerlo, porque es facilísimo y es súper interesante saber en una gráfica lo que se ve y lo que no se ve. Con lo cual es buenísimo. Ahora, normalmente yo os anticipo que vosotros también lo haréis seguro, que es llenaréis de cosas, de información, porque el de relaciones públicas os dice que hagáis una cosa, el de marketing otra, tal, y al final las gráficas, los documentos gráficos están llenos de información que no valen casi nada y que generan un efecto negativo. Con lo cual, os digo que en la sencillez y en estas máquinas que vosotros, por cierto, me han dicho que vais a poder tener, vais a poder utilizar eye trackers, vais a poder practicar vosotros con ello aquí, con lo cual es un avance muy importante para vosotros, vais a poder descubrir muchísimas cosas que os van a poder ayudar y quizás ayudar a otra gente realmente que está trabajando en el día a día, ¿no? ¿Alguien se ha preguntado si los soportes estos del patrocinio deportivo valen para algo? Que valen millones, o sea, la camiseta del Real Madrid, la camiseta de tal, valen millones y millones y millones de euros. ¿Alguien se ha preguntado si esto vale para algo? Yo tuve la suerte de trabajar en marketing deportivo con el equipo de Sito Pons, que es un equipo, estuve un par de años con ellos, rodando por ahí por el mundo con ellos, y era impresionante. Un trocito aquí en el mono de un piloto valía un dineral, y yo decía, ¿esto vale para algo? Claro, pero como no sabes, dices, pues ahora sí sabes, ahora sí sabes. Antes se decía que el ROI, que es el retorno a la inversión, significa que cuando tú metes un dinero en patrocinio deportivo, obtienes 3 o 4, con lo cual es un chollo tremendo. ¿Qué es lo que hacen los vendedores de patrocinio? Que te dicen que tu objeto lo van a ver 2 millones de personas durante 3 minutos, y la realidad es que ellos saben que van a ser más personas, más minutos, con lo cual luego cuando lo venden, dices que has conseguido el doble de lo que esperabas. Con lo cual tú eres un tío fenómeno porque tu euro se ha convertido en 2. Cosa que estás muy contento. La realidad es muy diferente. Nosotros desarrollamos esta herramienta, que fue la primera vez que fue premiada en un concurso europeo de la excelencia, un estudio de neurociencias fue premiado, y lo presentó el cliente directamente, que fue el BBVA, y lo que hicimos fue algo muy sencillo, que fue mirar, hay 2 variables, una que es el tiempo que está, por ejemplo, esta cartela que decían que era la panacea, que se veía muchísimo,
que en el centro del campo que no paraba de verse, y otra cosa es el tiempo de fijación o el tiempo que se ve. Una cosa es que esté ahí y que esté durante, no sé, 3 segundos delante de ti, y otra cosa es que con un efecto, eso es un efecto del eye tracker, que está aquí un momento, cada vez, cuanto mayor es el círculo, más tiempo ha estado, luego ha pasado aquí por un movimiento sacádico, y esto es un ejemplo ficticio de que el espectador ha estado mirando al jugador, luego ha visto la liga y ha vuelto. De los 3 segundos ha estado casi medio segundo mirando. Esto es un ejemplo orientativo. La realidad que nos encontramos aquí, y que curiosamente la Liga BBVA dejó de patrocinar la Liga, ya no se llama Liga BBVA, se llama la Liga Santander, que ahora eso tenemos que contar a la Liga Santander, es que esta barra es el tiempo que está visible uno de estos soportes, y esto pequeñito es el tiempo que se ve, que la gente lo ha visto. La media es esta. No solo un 300%, sino un 0,3% del tiempo se ha fijado. O sea, nada, absolutamente nada del tiempo se ha fijado. O sea, eran absolutamente invisibles los soportes. Incluso este, que era la cortinilla, es entre plano y plano aparece una cosa así, ¿no? Como liga. Eso lo que hace es como si te pusiera una mano delante, que el cerebro la quiere quitar, con lo cual es una molestia, con lo cual luego los espectadores ni siquiera eran conscientes de que había aparecido esa cortinilla. Claro, en el eye tracker te da que la han visto porque realmente, en cuanto aparece, hay un punto focal, pero realmente no eran, ese dato que es muy bueno, era 0 de recuerdo, 0. Con lo cual, mirar esto, la media de fútbol, me parece que era de ciclismo tal y cual, era de un torno al 1%, 1,3%. Un desastre absoluto. Yo he visto clientes que han cogido esta información, le han metido la carpeta debajo de otras muchas carpetas y la han tapado muy bien. ¿Por qué? Normal, porque luego me di cuenta, claro, es que si luego le dices a alguien que depende de patrocinio, que tiene trabajo de patrocinio, le da estos datos, posiblemente le echen. O se quede sin presupuesto, o sin trabajo. Con lo cual, lo que hacían era ocultarlo y no contarlo y aguantar el tirón hasta que esto sea más público, ¿no? Para los que hagáis investigación de mercado, cuando le preguntamos si recuerda haber visto alguna marca comercial, que habíamos visto que no había visto ninguna, decían un montón de ellas que no es que estuvieran mintiendo, simplemente estaban, creemos, asociando marcas a deporte. Y decían, bueno, fútbol tal, pues Mao, Adidas, yo qué sé, y se inventaban, porque no habían visto nada de realidad. Y lo que hemos hablado también hoy es que no es matemático ni es científico, pero normalmente en todos los estudios que hacemos nosotros, el último tercio de la respuesta siempre es mentira. No es científico ni cálculo. Un tercio lo puedes coger y lo puedes tirar a la basura. El último tercio de las respuestas. No vale para nada. Ya es como decir, oye, ¿has visto algo? Entonces ya se calientan y ¡pam, pam, pam! Empiezan a decir marcas. Al final, pues, marcas que hay algunas que ni siquiera son marcas, ¿no? Como ponía ahí las banderas de las peñas. Pues eso no es una marca, tío. Pero bueno, ya lo decía, el tío lo dice, pues bueno, se siente feliz. Si podéis, intentar ayudar al cliente desde el punto de vista técnico de neurociencia a entender por qué no funciona. Nosotros tenemos un estudio que hicimos aquí y ellos pensaban que su valla esta de 3 metros de alto por muchísimo de largo del BBVA se veía mucho, y en un ejemplo les demostramos que no se veía nada, porque ¿cómo se va a ver esto aquí entre todo lleno de azules, todo seguro, cuando el balón estaba por aquí y donde estaba lleno de colores azules y letras? ¿Cómo vas a pretender que alguien deje de ver el fútbol y deje de ver la jugada para decirse, ah, una valla de BBVA? ¡Qué maravilla! Que no me podían imaginar que hubiera algo tan hermoso en un campo de fútbol ahí. Pues evidentemente eso es parte de un paisaje que es otro apartado que es muy interesante, el por qué no se ve desde el punto de vista científico. Porque básicamente se crea un efecto que hemos llamado efecto Times Square. Cuando das demasiada información, lo que pasa es que no ves nada. Es como la teoría de las pelotas de tenis, cuando yo os lanzo una, si lanzo una, posiblemente la cojáis, pero si os lanzo 5 bolas a la vez, no cojáis ninguna, porque os confundáis. Esto pasa con la información. Intentar ser coherentes y lanzar mensajes que el cerebro del consumidor sea capaz de recibir. No seáis excesivamente ambiciosos. Y si tenéis que contar muchas cosas, contarla de forma escalonada, poco a poco, y priorizar, pero no podéis, si queréis contar todo, no contaréis nada. Vale, entonces, lo que os decía, que estamos creciendo en el momento enorme del conocimiento, y una cosa muy curiosa era esta. En el estudio que vimos de fútbol, cuando se ponían la chaqueta para saber si, aunque no lo estuvieran viendo, su cerebro recordaba algo de lo que había visto en la parte periférica, o sea, el punto focal es uno, y nuestra visión periférica, esto de vez en cuando funciona, está bien.
Menos mal que tengo voz así fuerte. Hola. Si funcionaba y le dijimos, oye, dime una marca rápido de coche, dime una marca de tal, para luego decir, dime una marca de banco, a ver si salía el BBVA, y lamentablemente salió el Santander el primero, lo cual fue dramático luego al contárselo a los del BBVA. Y entre otras cosas dijimos, dime una comida, y de repente salió esto. Normalmente, si no tienes la actitud de investigar, esto pasaría desapercibido, porque hay que poner arroz, son las palabras que dijeron los espectadores. Arroz, cocido, pasta, patatas, hamburguesas, fabada, tortilla, albóndigas. Digo, joder, esto es muy raro, incluso por la primera de la mañana puedes decir un croissant, pero unas albóndigas es raro. ¿Alguien sabe por qué la gente dijo eso después de ver el partido? ¿Alguien se lo imagina? Porque hay en nuestro cerebro unas neuronas que se llaman neuronas en espejo, que se descubrieron hace apenas 4 o 5 años. Estas neuronas ayudaban a, por ejemplo, un primate pequeñito que no tenía capacidad cognitiva a ver si el otro de su especie comía algo y lo vomitaba o le sentaba mal. Él no tenía capacidad para deducir, hombre, mi socio que se ha comido lo rojo esto le da asco, con lo cual yo no voy a comerlo. No había desarrollado el cerebro, pero sí era capaz, aquellos que sobrevivían eran capaces de sentir lo que había sentido. Esa reacción, sentir. Esas neuronas hoy en día son muy potentes y siguen estando con nosotros. Por eso, cuando veis una película de amor, pues os enternece. Cuando veis una película de miedo, os da miedo sabiendo que es una peli, que habéis pagado el cine, que estáis sentados en una hamaca, que los actores los conocéis, que sabes que están hablando en español, pero no hablan en español. O sea, todo eso, las neuronas son más fuertes que todo eso y os hacen sentir miedo. Como cuando veis alguna peli porno, pues todos os excitan, porque estáis viendo lo que está sintiendo el individuo. Con lo cual, ¿qué estaba pasando en el fútbol? ¿Qué es lo que estaban viendo? A tíos corriendo, haciendo deporte, cansados, para arriba y para abajo, saltando. ¿Qué es lo que estaba pasando? Se estaban agotados. Se han cansado. ¿Qué es lo que está demandando su cerebro de forma inconsciente? Hidratos de carbono, quieren recuperarse. Inconscientemente quieren recuperar, su cerebro se ha cansado y necesita reponer energía. Con lo cual, ¿qué pasa con vuestra marca? Si vuestra marca es una de estas, perfecto, acabáis de descubrir que el contexto en el que nuestra comunicación aparece influye mucho en la eficacia del mensaje. O sea, el mismo mensaje en un contexto puede ser muy atractivo, incluso demandado por el consumidor, y en otro contexto, pues si ponemos aquí un perfume, pues a lo mejor el perfume no está disociado al contexto y no es el momento. En cambio, es lo mismo que si pusiéramos un anuncio de McDonald's en un ballet. Pues habría una disociación que el cerebro inconscientemente rechazaría. Vale, eso son las neuronas en espejo, que os pueden ayudar mucho a hacer que vuestros consumidores sientan lo que vosotros queréis que sientan, mostrando el ejemplo. Si queréis vender un coche que va por la nieve disfrutando, no penséis que es un ejemplo estúpido, vosotros vais a poder sentir lo que siente ese individuo conduciendo, igual que un político que nos cuenta algo, nos lo creemos o no, si él se lo cree. Y lo notamos. Luego al final no sabemos si lo creemos o no. Es igual que la sonrisa. Nuestra sonrisa. Nuestro cerebro es capaz de diferenciar la sonrisa falsa de la verdadera, y aunque nosotros no seamos muy conscientes, hay algo que nos está generando distanciamiento y no sabemos qué es. Y en muchos casos cuando hay una sonrisa por medio, es que nuestro cerebro está identificando que ahí hay un problema, que nos están engañando. Y eso nuestro cerebro lo sabe. Con lo cual, cuando tengáis que hacer fotos, cuando tengáis que hacer alguna historia, procurar que quien esté riendo, en caso que ría o asustado, realmente esté riéndose o realmente esté asustado. Porque eso se transmitirá a los consumidores. ¿Vale? Yo creo que no os cuento más cosas aquí. Es suficiente para así como calentar un poco la cosilla y que espero que todo esto que os imagino os haya sorprendido, os haya abierto un abanico de un nuevo mundo en el que vosotros vais a construir todo lo que falta, que es todo, el 99,99% de lo que falta por descubrir está en vuestras manos y en manos de gente como vosotros que están en otras pequeñitas universidades y sobre todo en el mundo latino, que es donde yo me muevo también, con lo cual yo creo que tenéis que ser enérgicos y saber que cuando vayáis a sentaros delante del presidente de una compañía, sabéis mucho más de él, de sus consumidores. Con lo cual, enhorabuena por elegir este curso y por la Universidad Europea, que yo sé que funciona, Granada, que sí que funciona de maravilla, estoy pensando en Europa. O sea que chicos, enhorabuena y espero que os haya gustado un poco todo esto que os he contado así en plan rapidillo.